con la policía política. Ya, eso se lo dice a tu jefe. Dice Saqueo que no hay más conversación ni más diálogo con él. ¿Entiendes? Si te molesta que te firmen, no venga a mi casa. Mira, si te molesta que firmen, no venga más a mi casa. Aquí todo el mundo sabe, cuando el que venga aquí a mi casa, va firmado y para la internet. Sin miedo. Le dices a Esteban. Pero nosotros tenemos miedo. Bueno, yo tampoco tengo miedo. No, tampoco tenemos miedo y tú lo sabes mejor que nadie. Este video podría demostrar que en Cuba no hay cauces legales para cualquier tipo de queja. Para entender por qué empezamos con esa imagen, hay que hablar del proyecto Varela, propuesto por Osvaldo Payá, que planteó la estrategia de utilizar la propia legislación castrista para combatir el castrismo. En ese caso específico, utilizando una constitución antidemocrática para tratar de recuperar la democracia. La idea fue criticada por quienes consideraron que eso significaba legitimar las leyes de la dictadura. Y en el fondo, se trata, yo creo que de una discusión sobre estrategia, una polémica que sigue en pie hoy en día. Así que tendremos a un grupo de juristas que argumenta que para abordar esta polémica con mayor profesionalismo o profundidad tenemos que aprender a diferenciar entre legalidad y legitimidad, que son, según afirman, cosas técnicamente distintas. Es decir, que se puede usar la legalidad castrista y eso no significa necesariamente legitimarla. Lo vamos a discutir hoy con ellos. Por otra parte, esta estrategia podría encerrar otras paradojas expuestas en lo que ellos han titulado enfoque jurídico de la oposición cívica. De dicho documento se desprende, a mi modo de ver, que las estrategias de la lucha cívica difieren de los métodos tradicionales de lucha frontal. Es decir, no se puede hacer la lucha cívica con la psicología de la lucha armada o con la de la lucha clandestina y viceversa. Pero si se llega a esta conclusión, nos enfrentamos a otra pregunta de si una estrategia de lucha excluye o anula la otra. Hoy estos abogados nos van a mostrar ejemplos concretos de cómo utilizar la propia legislación castrista para defenderse de los atropellos castristas. Será interesante. Bienvenidos al Espejo. Bueno, muy bien, nos acompaña en la mesa el doctor Ricardo Martínez Xit, abogado cubano. Muchas gracias por estar acá. Bueno. Y abogado español, también puedes ejercer en España, ¿no? Colegiado en España. Y americano. Y americano. En realidad, muchísimas gracias, Ricardo. Un placer tenerte aquí. Santiago Alpizar, abogado cubano, coautor de Enfoque Jurídico de la Oposición Cívica. Antes de pasar a todos los ejemplos que tenemos y los casos específicos, la pregunta concreta, Alpizar. Cuando se usa una ley espuria, para decirlo de alguna manera, ¿no se le está legitimando? No, yo creo que lo que se está utilizando es un instrumento a disposición de todos, que es la ley existente en el lugar, para, de todo lo contrario, deslegitimizar a aquellos que se pretenden legítimos a través de una legislación que, como tú dices, puede ser espuria, puede ser protectora de un régimen y una condición, y que tú vas a utilizar como un arma en contra de ellos mismos. Ahora, ¿por qué legalidad y legitimidad son cosas distintas? Son dos conceptos completamente distintos, en el sentido que toda estructura de poder tiene un andamiaje jurídico que la sustenta. Y ese andamiaje jurídico pues, se usa para justificar los mayores atropellos cuando no se responde al ciudadano como objeto de derecho, sencillamente se le trata como parte de un engranaje policial, que es lo que tenemos en Cuba. Y como comentaba Santiago, lo que pretenden aquí estos señores es darle a la mano una herramienta al ciudadano que está acostumbrado a los años de atropello sin ningún derecho, que es en cierta forma también un poco lo que se ve aquí con los famosos Miranda, los derechos Miranda que le leen a los acusados, pero en este caso, como el Estado no va a tomar esa posición, que es informar al acusado de sus derechos, pues sería tener ya a la persona que está predispuesta a oponerse a la dictadura, conocedor de sus derechos y con una serie de pasos a tomar en caso que se le violen de acuerdo con la jurisdicción imperante. Vamos a ver cómo lo enfoca enfoque jurídico de la oposición cívica. Dice que la oposición cívica tiene que discernir bien entre legalidad y legitimidad. La primera viene determinada por el orden constitucional del Estado y la legitimidad se refiere al orden político, que además de legal se juzga como bueno y justo porque quienes se encuentran sujetos a él, la legalidad se impone y la legitimidad se discute. La legalidad se impone y la legitimidad se discute. ¿Qué es eso? Yo creo que estamos entrando en un debate inocuo, porque el propósito que tenemos con este... Bueno, puede ser inocuo para ti con tus objetivos, pero para mí como periodista no lo es, okay. Porque lo primero que tengo que hacer yo como periodista es poner en duda
algo que está obvio. O sea, que es una discusión que oigo yo todos los días aquí. Bien. Si fuera inocuo o inicuo, depende, entonces no tendría sentido que hiciéramos el programa. La pregunta que se hace todo el mundo es, que lo hubo cuando Payá planteó, vamos a encontrarle un agujero a la Constitución para transformar la sociedad. Aquí mucha gente dijo, ¿cómo vas a utilizar la propia Constitución de los comunistas? Ok, mira, el propósito es el discernimiento entre legitimidad y legalidad. La legalidad es el documento que existe, la ley del lugar. La legitimidad es el concepto de la justicia, de la equidad, de lo que debe ser, no de lo que es. Esa es la mejor diferencia en que puede cualquier persona que no es abogado entender cuál es la diferencia entre un principio y el otro. Y nosotros lo que estamos diciendo es, si tú tienes un reclamo legítimo, tú tienes que utilizar la legalidad, la ley del lugar es la que hay. para hacerlo valer. Y tienes que usar los instrumentos que ellos mismos establecen en su legislación para ofrecer los descargos o los cargos que tú tienes que con que tú tienes que enfrentar a los individuos que te reprimen. Yo no estoy hablando ni siquiera el enfrentamiento entre el individuo y el Estado, sino entre la conformación de un Estado de Derecho a través de la acción ciudadana cuando se estén violando los derechos que le corresponden. Ejemplo. A ver. La única forma de hacer esto es a través de ejemplos y simplificarlo, si no la gente no nos van a entender. Estamos perdiendo el propósito. Te vuelvo a repetir, estás perdiendo el propósito, el tuyo, no el mío. El mío es encontrar dónde está el punto de debate. Ok, ¿no? El propósito es, por ejemplo, las personas en Cuba se quejan constantemente de que hay actos de repudio frente a sus viviendas. La legislación cubana protege el derecho individual a la propiedad. O sea, la propiedad individual, a pesar de que... O sea, a ver, la legislación cubana, aunque sea en apariencia, tiene que crear ahí algunos lugares por donde se puede uno defender. Es lo que están tratando de pregunta vender. es teórica. La pregunta es teórica. Bueno, pero ante cualquier poder... déjame explicarte. ¿Tengamos miedo a lo teórico? No, sí te voy a responder. Ante cualquier poder constituido hay formas de acatarlo. Una de ellas es acatarlo, otra es oponerse a él. En Cuba es imposible ignorarlo porque es permeable a toda la sociedad. Por lo tanto, la persona que no está de acuerdo con el orden constituido tiene dos alternativas. O sencillamente se margina del discurso político y de la acción política y se recoge a los parámetros que ofrece el régimen o se opone a él. Al oponerse tiene dos vías. En Cuba hasta ahora tres, que la tercera salida. Las dos vías son o la vía insurreccional, que no creo que haya en este momento quien abogue por ella, puesto que no veo las condiciones para un cambio de sistema cruento en Cuba. Exacto. Y la otra vía es la vía legal. La vía legal es dentro de la legalidad existente, que el avestruz puede negar que existe, pero ahí está y lleva 60 años. Entonces lo que se pretende aquí es que la persona tenga una serie de armas a su disposición dentro del mismo ordenamiento jurídico cubano para que pueda hacer sus derechos, porque el derecho penal para mí no es cosa que me interese, excepto en el caso cubano. El derecho en penal, el caso cubano es interesante, porque cualquier derecho político está supeditado a unas leyes y una armazón jurídica que están diseñadas para... A ver, Alpizar, no te me molestes, yo lo entiendo perfectamente el argumento tuyo. No, espérate, yo lo entiendo perfectamente. No te molestes, porque no me dejan explicarme. No, pero tú me dices que no tiene importancia el debate. Tiene importancia porque se ha producido varias veces. O sea, es una buena estrategia, me parece inteligente, utilizar las propias leyes del régimen porque hay espacios por donde uno se puede colar para defenderse y no tener que hacer lo que hacía ese señor al principio del programa, que es una discusión con un policía en medio de la calle. No, pero esa también es válida, ¿eh? Si tú y ahí es el punto donde quieres. Ese señor está molestando al disidente Saqueo en su propiedad, donde él tiene el derecho a disfrutarla quieta y pacíficamente. Yo estoy utilizando dos términos legales que existen en la Ley de Procedimiento Civil Administrativo Laboral en Cuba, vigente. Si tú estás siendo molestado en la quieta posesión pacífica de tus cosas, entre ellas tu vivienda, tú tienes el derecho a interponer un proceso de amparo ante los tribunales, ante el Tribunal Municipal del lugar donde tú vives, en contra del individuo o el organismo del Estado. Lo dice la ley, claro, que te está molestando en el uso, disfrute quieto y pacífico de tu cosa, en este caso, tu domicilio. Porque el domicilio, también en Cuba, a pesar de lo que digan legalmente, en la legalidad de ellos, es inviolable. Luego entonces, tú como individuo, y ya seas Saqueo el opositor, Juan Pirindingo, el infeliz o cualquier otro, tiene derecho a acudir a los tribunales, que además está constituido por jueces que supuestamente son elegidos para responder
a un pedido de cosas que está adecuado a derecho porque la ley lo permite. No, a mí me parece maravilloso que ustedes hagan esa aclaración, pero hay que hacerla de todas maneras bien hecha, aunque parezca de perogrullo, porque la gente en Cuba ya ha asumido que no tiene Pero es que ningún recurso legal. Ese es el gran problema. Se trata de viabilizar el camino hacia un régimen de derecho a través de la demanda de los ciudadanos. Es decir, hay una oferta teórica en los libros que dice en caso de allanamiento de su vivienda ilegal, en caso de que le roben, en caso de que le pinten las paredes, en caso de que lo agraden, en caso... Todo ese tipo de derechos están plasmados en la ley. Entonces, lo que estamos intentando aquí es darle a las personas la metodología y los medios sencillos para trillar un camino a base de reclamos, demandas. Por ejemplo, este mismo señor puede demandar a la agente de la autoridad con cualquier país civilizado porque le está incordiando, le está molestando en su casa y puede pedir daños y perjuicios. Ustedes han puesto, que me parece una manera, lo que tú dices, de que se entienda el tema, incluso algunas planillas de casos específicos, ¿no? Por ejemplo, queja por no ratificar Cuba los pactos internacionales, ¿no? ¿Puedes explicar esto? Esa es otra discusión, ¿eh? Estamos hablando... Bueno, vamos a el planteamiento... ¿Tú quieres el planteamiento más elemental? Una queja por una multa administrativa. Problema teórico. ¿Tú quieres hablar de teoría? Vamos a la teoría. El punto es que ahí donde estamos. Para entrar en cada uno de los detalles, y tú cogiste el ejemplo menos apropiado ahora. Ok, dale, vamos, a ver, escógelo tú, a ver. Bueno, mira, yo prefiero entonces terminar... Habla del señor y después hablamos del otro plano. De esta misma queja que se estaba presentando. ¿Por qué es importante que se hagan las cosas en la alternativa que nosotros estamos diciendo y también en la que cualquier otro opositor o disidente o ciudadano tenga bien a quejarse? Todas las quejas son posibles contra la injusticia. Ahora, yo lo que estoy diciendo, estamos hablando, el doctor Arnaldo Miguel Fernández y yo, que somos los coautores de este trabajo, es plantear la alternativa de que recuerden que en Cuba, a pesar de las cosas, existe un andamiaje jurídico y unas leyes que permiten hacer determinadas cosas a favor de respetar los derechos individuales que la gente tiene. Vamos a hacer algo para tratar de seguir tu consejo. Vamos a poner un hecho concreto. La esposa del activista de UNPACO que fue atacada por un desconocido y que fue amenazada de muerte después de la protesta de la visita de Obama, que le dijeron, hay una bala para ti. Cuando regresemos de la pausa, específicamente, ¿qué pudiera hacer esa mujer amenazada de muerte por el régimen con las propias leyes del régimen? Ya volvemos. Muy bien.